día, mi nombre es Svidi. El día de hoy nos encontramos en el puerto de Veracruz, el cual es uno de los lugares más turísticos de México. Aquí podemos encontrar el acuario, el Museo Naval y uno de los lugares más históricos como lo es San Juan de Ulúa. Les voy a estar hablando a continuación sobre este lugar y espero que la información que les voy a proporcionar sobre este lugar emblemático les guste para que vengan a visitarlo. Veracruz Puerto es una ciudad y puerto en la costa del Golfo de México, ubicada en el estado de Veracruz, en el este de México. Geográficamente, su posición es clave para el comercio y la navegación, y se encuentra a unos 400 kilómetros al este de la Ciudad de México. Está ubicado en la costa del Golfo de México, lo que le da acceso directo al mar y lo convierte en un puerto de gran importancia para el comercio marítimo. La ciudad se extiende a lo largo de la costa y su zona portuaria está protegida por un sistema de muelles y canales de acceso. El puerto está atravesado por varios ríos, siendo el más importante el río Jamapa, que desemboca en el Golfo de México, en las cercanías de la ciudad. Además, el río Blanco y el río Tecolutla también tienen influencia en la región. Veracruz es una región de llanuras costeras, con algunas áreas de colinas bajas. La mayor parte de su relieve está constituido por terrenos planos y ondulados, con tierras fértiles que favorecen la agricultura. Hacia el interior se encuentra la Sierra de los Tuxtlas, un sistema montañoso volcánico. Tiene un clima tropical húmedo, con altas temperaturas durante todo el año. La temperatura de lluvias se extiende de mayo a octubre, lo que contribuye a su vegetación exuberante. Las temperaturas promedio oscilan entre los 25 y 30 grados centígrados, con picos que pueden superar los 35 grados centígrados en los meses más calurosos. Debido a su clima tropical, la vegetación en Veracruz es muy variada, incluyendo manglares en la costa, selvas húmedas en las áreas cercanas a los ríos y bosques en las zonas montañosas circundantes. Se encuentra en una región costera de tierras bajas, con una topografía mayormente plana y un clima cálido y húmedo. Su acceso directo al mar y a diversos ríos lo ha convertido en uno de los puertos más importantes y estratégicos de México. Según los datos más recientes del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Veracruz Puerto tiene una población aproximada de 600,000 a 700,000 habitantes, aunque con el área metropolitana, que incluyen municipios cercanos, la cifra supera el millón de personas. Veracruz ha experimentado un crecimiento poblacional moderado, aunque ha sido mayor en las últimas décadas debido a su desarrollo económico, impulsado por el comercio portuario y la industria. La ciudad ha atraído tanto a personas de otras partes de México como inmigrantes de países cercanos, por lo que su crecimiento está asociado tanto con la migración interna como con la natural. La población de Veracruz Puerto tiene una estructura demográfica relativamente joven. Alrededor del 28 al 30% de la población tiene menos de 15 años, mientras que la proporción de personas mayores de 65 años es menor que la media nacional. Esto refleja una pirámide poblacional con una base ancha y una cima relativamente estrecha, lo que indica un predominio de la población en edad laboral y escolar. Demográficamente, Veracruz Puerto es una ciudad dinámica, caracterizada por su diversidad étnica, una estructura joven de la población y un constante flujo de migrantes internos e internacionales. Aunque enfrenta retos en cuanto a desigualdad y pobreza, la ciudad sigue siendo un centro económico, cultural y social clave en la región del Golfo de México. Veracruz Puerto se convirtió en un sitio hospitalario y en un centro de salud relevante principalmente debido a su ubicación estratégica y a la creciente actividad comercial y portuaria a lo largo de la historia, lo cual facilitó tanto el intercambio de bienes como de personas, incluidas diversas epidemias de enfermedades. A medida que la ciudad se desarrollaba, también lo hacía su infraestructura en términos de salud. Durante la época colonial, Veracruz fue uno de los primeros puertos en América donde los colonizadores españoles establecieron un asentamiento fijo, debido a su importancia como puerto de entrada de mercancías y personas hacia el virreinato de la Nueva España. La ciudad comenzó a ser un punto de contacto internacional, lo que facilitó tanto la llegada de nuevas enfermedades como la necesidad de instalaciones de salud. Los primeros hospitales fueron bastante
rudimentarios y estaban destinados principalmente a servir como lugares de cuarentena para los marineros y viajeros que llegaban a Veracruz. Estos hospitales eran de naturaleza más preventiva, tratando de enfermedades contagiosas como la fiebre amarilla, el cólera, la viruela, etc., que se propagaban fácilmente debido al alto tráfico de personas. Uno de los primeros hospitales de Veracruz fue el Hospital de San Sebastián, fundado por los españoles en 1590. Este hospital, que tenía la misión de atender a los enfermos y heridos, fue una de las primeras instituciones de salud establecidas en la ciudad para atender tanto a la población local como a los viajeros, incluyendo a los esclavos y marineros que llegaban al puerto. A medida que Veracruz se consolidaba como un puerto clave durante los siglos XVIII y XIX, la ciudad comenzó a experimentar una mayor densidad poblacional, impulsada tanto por la migración como por el crecimiento económico. En este contexto, las necesidades de salud pública y la infraestructura médica también se ampliaron. Durante los siglos XVIII y XIX, Veracruz experimentó diversas epidemias de enfermedades, como la fiebre amarilla, cólera y tifus, que afectaron fuertemente a la población, tanto local como los comerciantes y marineros, que llegaban a la ciudad. La alta mortalidad en estos periodos subrayó la importancia de la salud pública. Como consecuencia, las autoridades coloniales y luego las nacionales establecieron medidas para el control de enfermedades, como la creación de hospitales más organizados y la implementación de cuarentenas. En 1850 se fundó el Hospital de la Beneficencia, que comenzó a ser uno de los hospitales más importantes de Veracruz. Este hospital se caracterizó por su enfoque en la atención a la pobreza y a los enfermos sin recursos, que era una gran parte de la población en la ciudad. Fue en este periodo cuando comenzó a haber una institucionalización más formal de la atención médica. La importancia de Veracruz como puerto comercial y de entrada al país continuó durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Su rol como puerto internacional contribuyó a la constante llegada de personas de diversas partes del mundo, lo que trajo consigo una gran variedad de enfermedades y complicaciones de salud pública. Con el auge de la ciudad y el crecimiento de la población, Veracruz comenzó a modernizar su infraestructura, incluyendo sus servicios de salud. El gobierno mexicano, en el contexto de la Revolución Mexicana y la Revolución Industrial, promovió la creación de hospitales más especializados, laboratorios de diagnóstico y servicios de salud pública, tanto para la población local como para los inmigrantes en el siglo XX, y en ese siglo se consolidó no solo como un importante centro comercial y portuario, sino también como un centro médico y hospitalario en la región. A medida que la ciudad se urbanizaba y su población aumentaba, el gobierno federal y estatal invirtieron en hospitales, centros de salud y campañas de prevención de enfermedades. Uno de los desarrollos más significativos fue la construcción del Hospital General de Veracruz, inaugurado en la década de 1940. Este hospital se convirtió en una pieza clave para la atención médica, no solo en la ciudad, sino en el estado. En la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento de la población urbana también trajo consigo un aumento en la demanda de servicios médicos. El IMSS y otras instituciones de salud pública expandieron su presencia en Veracruz, creando unidades de salud y hospitales, que ayudaron a consolidar la ciudad como un centro hospitalario en el sureste de México. En la actualidad, Veracruz Puerto sigue siendo una ciudad clave en términos de salud en la región. Su infraestructura hospitalaria es amplia, con hospitales públicos y privados que atienden tanto a residentes locales como a migrantes, turistas y personas que llegan al puerto. La Secretaría de Salud y otras instituciones federales y estatales han continuado con el desarrollo de centros médicos especializados, y la ciudad se ha beneficiado de la inversión de infraestructura hospitalaria moderna y en servicios de salud preventiva. Veracruz Puerto se convirtió en un sitio hospitalario a lo largo de los siglos debido a su importancia estratégica como puerto, las frecuentes epidemias que afectaban a la población local y los viajeros, y la necesidad de establecer instituciones médicas para proteger la salud pública, desde sus primeros hospitales coloniales, pasando por el auge de la infraestructura hospitalaria en el siglo XIX y XX, hasta la actualidad. Veracruz ha mantenido un papel crucial como centro médico en la región del Golfo de México. La hospitalidad y la infraestructura de alojamiento para viajeros tienen una historia que se remonta a la época colonial, dada su importancia como puerto clave para el comercio y el tránsito de personas en el Golfo de México. Desde los primeros tiempos, la ciudad se vio en la necesidad de establecer lugares donde los viajeros comerciantes, marineros, exploradores pudieran descansar, alimentarse y encontrar servicios básicos durante su estancia.
Estos primeros alojamientos eran rústicos y muy diferentes a los hoteles modernos, pero fueron fundamentales para el desarrollo de la ciudad como centro comercial y turístico. Durante los primeros siglos, tras la llegada de los españoles, Veracruz se convirtió en un importante punto de entrada a América, y por lo tanto, la necesidad de hospedar a los viajeros era esencial. En esta etapa, las opciones de alojamiento eran limitadas y rudimentarias, aunque ya se comienzan a ver los primeros intentos de dar servicio a los viajeros y comerciantes. En el siglo XVI, los primeros alojamientos para los viajeros eran simples posadas o estancias en las que los huéspedes pueden descansar durante su paso por la ciudad. Estos establecimientos no eran hoteles en el sentido moderno, sino que consistían en casas grandes o habitaciones adaptadas para albergar a varios viajeros o marineros, generalmente con una estructura bastante simple. Las posadas eran dirigidas por propietarios locales, que, además de ofrecer una cama, servían comida básica y a veces ofrecían servicios de primeros auxilios en caso de enfermedades o heridas. En 1550 fue fundado el Hospicio de la Santa Cruz. Este fue uno de los primeros lugares dedicados al alojamiento de viajeros y enfermos. Aunque su propósito principal era la atención religiosa y sanitaria, ofrecía refugio a los viajeros y comerciantes que llegaban a Veracruz, proporcionándoles comida y cobijo. Este tipo de alojamientos religiosos eran comunes durante la época colonial, ya que además de ofrecer hospedaje, brindaban consuelo espiritual y en muchos casos servicios médicos para aquellos afectados por enfermedades endémicas como la fiebre amarilla. En el siglo XIX, especialmente durante el auge del comercio portuario y la llegada de navegantes, comerciantes y turistas extranjeros, la ciudad comenzó a experimentar un crecimiento económico significativo, lo que a su vez incrementó la demanda de hospedajes. Este periodo fue clave para el desarrollo de los primeros hoteles modernos en Veracruz. Uno de los primeros hoteles más organizados en Veracruz fue el Hotel Diligencias, inaugurado en el siglo XIX. Este establecimiento de hospedaje ofrecía servicios más completos que las posadas, como habitaciones privadas, comida y bebida, y una atención más formal. Era un lugar de descanso para viajeros adinerados, que venían de otros lugares, incluidos comerciantes y personas de alta sociedad. El nombre Diligencias hace referencia a los vehículos de transporte que conectaban Veracruz con otras partes del país y que muchos viajeros usaban para llegar a la ciudad. Este hotel fue famoso por su ubicación estratégica, ya que estaba cerca de la plaza principal y de las zonas comerciales de Veracruz. A finales del siglo XIX, y especialmente con la consolidación de Veracruz como puerto clave de México, se comenzaron a abrir hoteles que atendían a una clientela más variada, incluidos empresarios, políticos y turistas extranjeros. El Hotel Terminal es otro de los ejemplos de esta época, que ofrecía servicios más completos, incluyendo restaurantes y habitaciones con comodidades y transporte desde el puerto hasta el hotel. Este hotel fue el primero en ofrecer una infraestructura más cercana a lo que hoy consideramos un hotel moderno. Los primeros hostales, hoteles y posadas de Veracruz ofrecían servicios básicos, que en muchos casos eran limitados por las condiciones de la época. Sin embargo, los servicios iban mejorando conforme la ciudad se desarrollaba. Algunos de los servicios comunes que ofrecían estos establecimientos eran alojamiento básico. Las camas eran generalmente de madera, las habitaciones no estaban equipadas con mucho más que una cama, sábanas y tal vez un pequeño escritorio o mesa. En los hoteles más grandes como el Hotel Diligencias se ofrecían habitaciones privadas con mayor privacidad y más comodidad. Comida y bebida, tanto en las posadas como en los hoteles de la época, se servían comidas sencillas, generalmente consistían en platos regionales o comidas caseras. En los establecimientos más grandes, como el Hotel Terminal, se podían encontrar menús más variados y a menudo bebidas alcohólicas como cerveza, aguardiente y en algunos casos vino. Los viajeros podían disfrutar de una comida sencilla pero sustanciosa, generalmente en el mismo lugar donde se hospedaban. A lo largo del siglo XX, Veracruz Puerto continuó siendo un importante punto turístico y comercial, lo que incentivó el crecimiento de una infraestructura hotelera más moderna. Los primeros hoteles de lujo como el Hotel Mocambo y otros de la zona costera comenzaron a ofrecer una gama más amplia de servicios, incluyendo piscinas, restaurantes de alta cocina y servicios de entretenimiento para turistas nacionales e internacionales. Bienvenidos a San Juan de Ulúa, un lugar donde la historia y las leyendas se mezclan, desde piratas y prisioneros hasta fantasmas y maldiciones.
San Juan de Ulúa se encuentra frente al puerto de Veracruz. Es una de las fortalezas más antiguas de América, construida por los españoles en 1565 para proteger sus intereses en el Nuevo Mundo. San Juan de Ulúa es considerado uno de los sistemas de fortificaciones más importantes de América y uno de los sitios históricos más importantes de Veracruz, no solo por su hermosa arquitectura, sino porque ha sido parte de numerosas ocasiones de eventos históricos de importancia nacional. La historia del lugar actual comienza en 1518, con Juan Grijalva, cuando exploraba las costas de Veracruz y encuentra en este islote un grupo de indígenas y sacerdotes que realizaban una ceremonia al dios Tezcatlipoca, donde tenía dos jóvenes sacrificados abiertos del pecho y con los corazones en ofrenda a Dios. Según los relatos de Bernal Díaz del Castillo, su nombre se compone por San Juan, en honor a su capitán Juan Grijalva, que se llamaba así por San Juan Bautista. Ulúa, porque el indígena Francisco que habían traído consigo los españoles del río de Banderas, lo que hoy es Boca del Río, les preguntó a los sacerdotes por qué sacrificaban a los jóvenes y respondieron, porque los de Culúa los mandaban a sacrificar, pero como Francisco era torpe de lengua, les tradujo a los españoles como Ulúa. El fuerte de San Juan de Ulúa tiene sus raíces en la llegada de los colonizadores de España a las tierras de México en 1519. Hernán Cortés y su grupo desembocaron en la isla de San Juan de Ulúa, lo que marcó el inicio de la conquista en México. Esta isla se convirtió en un punto estratégico fundamental para establecer una plataforma de operaciones en la región. Fue en este sitio donde Cortés optó por elegir la Villa Rica de la Veracruz, el primer asentamiento de origen español en tierras mexicanas. San Juan de Ulúa desempeñó un papel fundamental en el avance de la conquista de México, ya que desde este punto los exploradores españoles partieron para llevar a cabo sus misiones en las tierras americanas. Además, esta isla sirvió como refugio a Hernán Cortés en el año 1519, después de sufrir un rechazo en Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca. Desde San Juan de Ulúa, Cortés organizó sus fuerzas y lanzó una exitosa ofensiva que finalmente resultó en la caída de Tenochtitlan en 1521. A lo largo del periodo colonial, San Juan de Ulúa se convirtió en una de las fortificaciones más poderosas del Nuevo Mundo. La corona española reconoció la importancia estratégica de la fortaleza de manera significativa. Se erigieron muros de piedra, fosos y torres de vigilancia que la convirtieron en prácticamente inexpugnable. La fortaleza desempeñó un papel crucial en la protección contra ataques de piratas, como los liderados por Francis Drake y otros corsarios en el siglo XVI. Este fuerte fue construido en 1535 con una sólida base de piedra corolífera marina sobre un islote, usado desde la época precolombina como adoratorio al dios Tezcatlipoca. Para finalizar la construcción tardaron más de 300 años, ya que le fueron añadiendo fortificaciones para defender a la ciudad de invasiones piratas o extranjeras. Además, cuenta con 4 baluartes, los cuales estaban unidos entre sí por cortinas de piedra completamente con una estructura de forma triangular. Antiguamente se instalaba en ellos la artillería necesaria para salvaguardar la fortaleza. A este fuerte, en 1568, llegaron 6 embarcaciones comandadas por los corsarios Sir John Hawkins y Sir Francis Drake, argumentando que necesitaban realizar una parada para reparar las naves que habían sido dañadas luego de atacar y vender esclavos en Río Hacha y Santa Marta, hoy conocido como Colombia. Asimismo, el holandés Laurens de Graaf, conocido como Lorencillo, también llegó al puerto de Veracruz para asediar la ciudad, en lo que fue conocido como la ocupación más sangrienta de la época colonial. Con el tiempo, se convirtió en una prisión de máxima seguridad, conocida por las duras condiciones y los castigos extremos que sufrían sus prisioneros. Durante el siglo XIX, la fortaleza fue utilizada por el gobierno mexicano para encarcelar a prisioneros, políticos, militares y figuras importantes, incluidos algunos de los principales opositores al gobierno. Los calabozos son famosos por su oscura historia como prisión durante varios periodos de la historia del país. Los calabozos de San Juan de Ulúa son especialmente conocidos por su oscuridad y humedad. Estaban construidos por debajo del nivel del mar, lo que provocaba que constantemente estuvieran inundados por agua salada. Los prisioneros pasaban días, incluso años, en condiciones insalubres. Muchos calabozos no tenían ventanas, dejando a los prisioneros en completa oscuridad por largos periodos. La única luz provenía de antorchas en los pasillos exteriores. Esto era utilizado como método de tortura psicológica. Las condiciones de vida eran brutales. Los presos tenían poca comida, espacio reducido y estaban rodeados de enfermedades como fiebre y gangrena.
La cercanía al mar provocaba que el agua se filtrara constantemente, dejando el suelo siempre húmedo e incluso inundado en algunas temporadas. Eran celdas pequeñas, diseñadas para alojar entre 1 y 3 prisioneros, pero solían sobrepoblarse, albergando hasta 5 o 6 personas. Las celdas, de techo cóncavo y 160 metros cuadrados, estaban construidas con argasma, una mezcla de agua, arena, conchas y aglutinantes naturales como huevos de aves, lo cual producía que fueran demasiado húmedos, además del calor y ambiente tropical que hay en esta ciudad. Cada una de las celdas podía tener hasta 200 presos y las temperaturas podrían alcanzar hasta los 60 grados centígrados, lo cual creaba cientos de enfermedades e infecciones bacterianas. A estos calabozos se les conocían como las tinajas, cárceles o mazmorras que se encontraban pasando el puente de los suspiros debido a su estrechez y la gran humedad que había dentro de la misma. En un inicio se utilizaron para someter a los indígenas que se resistían a la religión cristiana, así como para castigar a los piratas y malhechores que capturaban en la zona, y finalmente se utilizó para encarcelar a opositores políticos. De los prisioneros que se destacan son Benito Juárez, Melchor Ocampo y el conocido Chucho el Roto, el bandido generoso. Las tinajas con forma abovedada cuentan con muros de piedra múcar de un espesor hasta de 5 y 6 metros. Al ser fabricadas principalmente de coral, absorbían el agua de los fosos y aljibes en los alrededores, por lo que el agua se filtraba entre los muros hasta la parte superior de las bóvedas, formando múltiples goteras. Durante 1689 a 1692, con las remodelaciones propuestas por Jaime Frank, se agrega la vacía plaza de armas, una iglesia, el almacén de pólvora y la casa del gobernador, uno de los edificios más importantes dentro de la fortaleza. El puente de los suspiros es un puente levadizo que se construye junto con una remodelación del Rebellín de San José en 1760 a 1770, y su único uso era el conectar la plaza con la otra parte de la fortaleza. Se llamó así porque este puente conectaba el arsenal que durante la Inquisición se utilizó para realizar castigos y torturas mortales, y se decía que el que ahí entraba ya no salía vivo. Cortadura de San Fernando. Este lugar se ideó en 1771 como una segunda trinchera por si el enemigo lograba penetrar por el muro de argollas, hubiera una segunda línea de defensa. Contiene 14 bóvedas, ahora más parecidos a unos arcos, diseñadas para aguantar los bombardeos, las cuales también servían como cuarteles y almacenes de víveres. En su tiempo, contaron con puertas y ventanas que daban a la plaza de armas, y al fondo tenían espacios angostos para disparar a quien lograra atravesar el muro de argollas. Baluarte de San Pedro. Es una de las edificaciones más antiguas que podremos encontrar en San Juan de Ulúa, ya que hay registros de su existencia desde 1535, como una pequeña torre de alrededor de 1.5 metros donde se amarraban las naves antes de que existiera el muro de las argollas. Se comenzó su construcción actual en 1633 y se reconstruyó más de 100 años después, donde la principal característica eran sus bóvedas realizadas a prueba de bombas y su muro exterior en forma de talud o ladera, para reducir el impacto de los proyectiles. El baluarte de San Pedro es una parte significativa de la histórica fortaleza de San Juan de Ulúa. Desempeñó un papel central en la defensa de Veracruz contra los ataques navales y piratas, y fue un lugar de encarcelamiento político en el siglo XIX. En la actualidad es un símbolo del pasado colonial de la región y un importante hito cultural. Sus muros estaban equipados con cañones y otras piezas de artillería que protegían el puerto y la ciudad de Veracruz de las incursiones de barcos enemigos. Está conectado con un sistema de túneles subterráneos que permitían el movimiento de soldados y suministros, así como la evacuación en caso de asedio. En el interior del baluarte se encuentran varias cámaras y salas que fueron utilizadas en diferentes momentos de la historia, tanto como para almacenamiento de armas, comida, equipamiento militar, cañones, como para el encarcelamiento de prisioneros, evacuación y refugio. Además de proteger la ciudad de ataques piratas, resistió el asedio de las fuerzas estadounidenses durante la batalla de Veracruz. Aunque la defensa fue finalmente superada, la fortaleza jugó un papel importante en retrasar la invasión. En particular, fue utilizado para mantener prisioneros de alto perfil, reflejando el papel de la fortaleza no solo como un punto estratégico de defensa, sino también como un símbolo del control político en el México independiente.
Hoy en día, el Baluarte de San Pedro forma parte del complejo histórico de San Juan de Ulúa, que es uno de los destinos turísticos más importantes de Veracruz. La fortaleza ha sido restaurada y preservada como un museo, donde los visitantes pueden explorar sus pasadizos secretos, admirar los cañones originales y aprender sobre la historia de la defensa del puerto. No solo es un lugar lleno de historia, sino también un símbolo del esfuerzo constante de México por proteger su territorio, sus riquezas y su soberanía a lo largo de los siglos. Es un recordatorio de la fortaleza y resiliencia de un pueblo que defendió su tierra con valentía. Lo primero que se construyó fue el muro de argollas, pues Veracruz se caracterizaba por sus vientos fuertes que llegan de 60, 80, 100 y 120 kilómetros por hora. Como las embarcaciones españolas eran frágiles y de madera, durante los temporales chocaban una contra otra destruyéndose. El muro de las argollas tuvo como objetivo proteger las naves de los vientos que se conocen como nortes. Cada argolla donde se amarraban las embarcaciones tenía un peso de hasta 300 kilogramos de bronce puro. Estas argollas no solo servían para proteger las embarcaciones, sino también para encadenar a los prisioneros. Las argollas servían para sujetar las manos y los pies de los prisioneros, a menudo en condiciones de extrema crueldad. Eran parte del sistema de encarcelamiento dentro de la fortaleza. Lamentablemente, de las 36 que habían originalmente, solo quedan 3 de ellas. Los calabozos tenían nombres sugestivos como Gloria, Purgatorio, Infierno y Limbo. El calabozo de la Gloria era considerado uno de los calabozos menos malos, aunque aún así era un lugar de reclusión severa. El nombre irónico de Gloria sugiere que en comparación con otros calabozos, este era relativamente más llevadero, aunque las condiciones seguían siendo extremas. El calabozo del Purgatorio tenía una condición intermedia entre la gloria y el infierno. Los prisioneros que se encontraban en él sufrían mucho debido a la humedad y la oscuridad, pero no estaban en las condiciones más extremas de la prisión. El calabozo del infierno es el calabozo más temido de todos. Se encontraba en las partes más profundas y oscuras del fuerte, y los prisioneros que eran enviados ahí enfrentaban una de las experiencias más crueles y deshumanizantes. El nombre refleja el sufrimiento que se experimentaba en este calabozo, ya que no había ventilación, la humedad era extrema y las condiciones de vida eran inhumanas. El calabozo del Limbo era un lugar en el que, según algunas versiones, se mantenía a los prisioneros en espera de su destino final. El nombre sugiere una situación de incertidumbre, donde no se sabía si los prisioneros serían liberados, juzgados o condenados, lo que aumentaba el sufrimiento psicológico. Fosa común o fosa del mar está situada cerca de los muelles o paredes del puerto de la fortaleza, en un área que tenía acceso directo al mar. Los cuerpos de los prisioneros muertos o de aquellos ejecutados eran arrojados al mar desde este punto. Este acto era una forma de eliminar pruebas y al mismo tiempo enviar un mensaje de control y poder a la población. También se usaba para deshacerse de cuerpos que no podían ser enterrados apropiadamente o que no debían ser identificados por la sociedad. Durante el dominio español, este sitio fue utilizado principalmente para deshacerse de los prisioneros políticos que morían o eran ejecutados, ya que la fortaleza de San Juan de Ulúa se convirtió en un lugar central de detención para los enemigos del imperio. Durante la lucha por la independencia, los independentistas y revolucionarios que caían prisioneros también eran arrojados a esta fosa. El lugar adquirió notoriedad como una de las formas más duras y deshumanizadas de represión. La fosa también estuvo vinculada con las ejecuciones sumarias de prisioneros importantes, quienes eran ejecutados sin juicio o simplemente envenenados en sus celdas. En muchos casos, no se les daba un entierro adecuado, sino que sus cuerpos eran desechados en el mar para que los tiburones o animales del mar se comieran los cuerpos. Estos calabozos forman parte del pasado oscuro de San Juan de Ulúa como prisión, y hoy son punto de interés para los visitantes, quienes pueden ver las celdas donde estuvieron reclusos históricos como prisioneros políticos, piratas y otros personajes importantes. Las condiciones de vida de esos calabozos eran extremadamente duras, y los nombres, aunque algo simbólicos, reflejan el terror y la desesperación que los prisioneros probablemente vivieron ahí. La piedra múcar, al ser rica en carbonato de calcio y junto con la filtración del agua, permitió que se formaran las estalactitas que hoy en día observamos en las mazmorras. Fue hasta 1915 que Venustiano Carranza realizó el decreto para abolir el uso de las tinajas. Y en 1965 fue declarada museo y abrió sus puertas al público. Actualmente es un símbolo del pasado histórico y un importante sitio turístico y cultural en México.